Engañé a mi esposo con un... Estoy escribiendo aquí para desahogarme, buscar apoyo y tal vez recibir algún consejo valioso y gratuito. Mi esposo y yo tenemos más de 40 años y hemos estado casados por más de 24 años. Tenemos 3 hijos, 2 niñas y un niño. Para proteger nuestra privacidad, no entraré en demasiados detalles sobre nosotros, solo lo suficiente para explicar la situación. Durante los primeros 16 años, nuestro matrimonio fue maravilloso. Fue durante ese tiempo que mi esposo descubrió una breve aventura mal pensada de mi pasado con un antiguo novio, revelada por la exesposa de este. Aproximadamente 7 años después de casarnos, asistí a la reunión de 15 años de mi escuela secundaria y mi esposo se unió a mí. Yo era parte del comité de exalumnos y regresé a casa 6 días antes del evento. Mis hijas me acompañaron y mi esposo voló para unirse a nosotros la noche antes del evento principal. Asistimos a la reunión juntos y nos quedamos en casa de mis padres. Sin embargo, cuando estaba sin mi esposo, me reconecté con mi primer novio serio, a quien llamaré Rudy. Rudy y yo tuvimos contacto inapropiado varias veces esa semana. En ese momento, Rudy también estaba casado y tenía 2 hijos propios. Afirmaba que su matrimonio se estaba desmoronando y que estaba infeliz. Mi matrimonio era amoroso y satisfactorio, pero, mirando hacia atrás, creo que lo hice para recuperar algo de la emoción de mi juventud. Los años de ser madre y ama de casa en un matrimonio seguro me hicieron anhelar emoción y correr riesgos. Me desprecio por esto. Durante esos 3 días que pasamos juntos, nos comportamos como lo hacíamos en la escuela secundaria, pero 2 días antes de la reunión nos dimos cuenta del enorme error que habíamos cometido y juramos no tener más contacto y seguir adelante con nuestras vidas como si no hubiera sucedido. La reunión fue bien e incluso presenté a mi esposo, a mi antiguo novio y su esposa. Todos charlamos por un tiempo y con esos 2 hombres parados uno al lado del otro, no podía creer que le hubiera sido infiel a mi esposo, quien es el amor de mi vida y mi apoyo. Me sentí increíblemente culpable y terrible. En ese momento, me prometí a mí misma que nunca se lo diría porque lo lastimaría profundamente, pero lo compensaría. Durante los siguientes 9 años, nuestro matrimonio fue casi perfecto. Durante ese periodo, sentí una fuerte necesidad de hacer todo lo posible para hacerlo feliz, y eso fue exactamente lo que hice. Le di todo de mí y nos aseguramos de tener tiempo de calidad en familia. La culpa que llevaba, y aún llevo, es increíblemente profunda. Sin embargo, también encontré una inmensa alegría en ser una esposa y madre devota para nuestros hijos. Hace 8 años di a luz a un niño, nuestro tercer hijo. Mi esposo estaba emocionado de tener un hijo y formaron un vínculo estrecho desde el día en que nació. Para ser justa, mi esposo es un padre cariñoso y muestra el mismo nivel de amor por nuestras hijas. Todo iba bien para nosotros hasta que un día mi esposo llegó a casa temprano del trabajo y dijo que necesitábamos hablar. Estaba preocupada y pensé que algo había salido mal en su trabajo. En cambio, me dijo que había hablado con la exesposa de mi antiguo novio ese mismo día. Tan pronto como mencionó sus nombres, mi corazón comenzó a latir rápidamente. Tenía dificultad para respirar y me sentía mareada. Procedió a explicar que ella le había contado sobre la aventura que él y yo habíamos tenido hace años. Mencionó que a su esposo le habían diagnosticado una forma agresiva de enfermedad de Parkinson hace 6 años y ahora estaba en una etapa avanzada. Se habían divorciado hace 7 años, algo que yo tampoco sabía, pero ella y sus hijos todavía lo ayudaban con algunas tareas, ya que su condición había empeorado. Aparentemente, él estaba consumido por la culpa y finalmente confesó. Ahora ella está casada de nuevo, pero sigue ayudando a sus hijos con las compras y algunos recados básicos, ya que él no tiene a nadie más. La aventura ya no era significativa para ella, pero sentía la obligación moral de informar a mi esposo, creyendo que él debería saberlo. Estoy de acuerdo con ella, pero desearía que ella me hubiera contactado primero para que yo pudiera haber confesado en lugar de sorprender a mi esposo y a mí. Le supliqué a mi esposo que me perdonara, explicándole que había pasado mucho tiempo y que no había tenido un impacto real en nuestra relación. Le recordé nuestro maravilloso matrimonio y le aseguré que había sido una esposa fiel desde entonces. Mi esposo, claramente herido y enojado, me dijo que lo que había hecho era irrespetuoso y me quedé allí llorando sin decir una palabra porque creía cada palabra que decía. Él no había sido más que un hombre maravilloso para mí
y para toda mi familia. Una vez que terminó su arrebato, se fue en su camioneta sin especificar su destino. Una hora después, me llamó y me dijo que regresaría por la noche y me instruyó que reuniera a todos los niños para una reunión familiar y para pensar en qué les diría. Pregunté qué quería decir con eso y le supliqué que no me hiciera hacer esto, ya que no queríamos cargar a nuestros hijos. Le expresé que yo debería ser la única que sufriera por esto, pero él insistió en que necesitaban saber la verdad sobre su madre. Me dijo que no dijera ni una palabra hasta que él llegara a casa por la noche. Preparé la cena para los niños, pero no pude comer mucho debido a mi nerviosismo. Preguntaron dónde estaba su papá y les informé que regresaría más tarde porque estaba trabajando. Luego mencioné que quería tener una reunión familiar esa noche para discutir algo. Preguntaron por qué y a qué hora, y les dije que estuvieran listos a las 8:30. Le envié un mensaje de texto a mi esposo para informarle que estábamos listos para las 8:30, y también le pedí que me llamara para repasar lo que íbamos a decir. Sin embargo, no llamó. En cambio, llegó puntualmente a las 8:30 y entró a la cocina donde estábamos todos sentados. Su actitud era notablemente diferente. Ya no estaba enojado. En cambio, estaba alegre, dándole a cada uno de nuestros hijos un beso y un abrazo como de costumbre. Se sentó, me miró y me preguntó si quería empezar. Traté de hablar, pero no pude. Entre lágrimas, dije que no podía hacerlo. Luego, procedió a explicarles a los niños en términos sencillos lo que yo había hecho. Mis hijas comenzaron a llorar y expresar enojo, mientras que mi hijo de 8 años lucía confundido y asustado. Mis hijas preguntaron cuándo había sucedido todo esto y les dije que había ocurrido hace años y que no recordaba el año exacto. Mi hijo, con una expresión de miedo y lágrimas en los ojos, le preguntó a su papá si nos iba a dejar. Al escuchar esto, comencé a sollozar sin saber qué diría mi esposo. Afortunadamente, le aseguró a nuestro hijo que no se iba a ir, pero mencionó que dormiría en la cama individual de repuesto en su habitación durante un tiempo. Le preguntó a nuestro hijo si eso estaba bien y nuestro hijo respondió con entusiasmo: «¡Claro, papá!». Mi esposo les explicó a los niños que las cosas iban a ser difíciles durante un tiempo y quería que entendieran que las cosas entre nosotros podrían no ser del todo iguales durante algún tiempo, si es que alguna vez lo eran. Les aseguró que las cosas en su mundo seguirían igual y les aconsejó que nos hicieran saber cualquier malestar para que pudiéramos abordarlo de inmediato. Nuestro matrimonio nunca volvió a ser el mismo después de ese día. Pasaron casi 13 meses antes de que comenzáramos a recuperar cierta sensación de ser esposo y esposa. No era una intimidad completa, pero gradualmente permitió algunas formas de contacto físico. Esto continuó durante los siguientes 3 meses, pero solo cuando él estaba de humor. Él no iniciaría nada conmigo, pero yo llevaría las cosas hasta donde él lo permitiera diariamente. Eventualmente, comenzamos a compartir el amor nuevamente, pero él no podía hacerlo mientras me miraba, y la ternura no era la misma que antes. Él explicó que cuando veía mi rostro, imaginaba a mi antiguo novio, lo que inmediatamente mataba su excitación. No entendí del todo esto, pero mi terapeuta mencionó que no es algo inusual. Dijo que para algunos hombres, esta es una forma de recuperar su masculinidad que fue comprometida por el afaire. Si bien puede parecer egoísta y unilateral de su parte, para mí es un estímulo por alguna razón desconocida, y espero ansiosamente estos momentos. Sin embargo, desearía que pudiéramos volver a ser como antes. Mi esposo era tan entregado antes y siempre se aseguraba de que yo estuviera satisfecha. Ahora parece que no le importan mis sentimientos y creo que me usa como una forma de liberar sus deseos. Me ha dicho que no hará cosas por mí como yo hago por él, si entiendes a lo que me refiero. De alguna manera, siento que estoy permanentemente marcada en ese aspecto. Es extraño, lo sé, pero así es como han sido las cosas durante los últimos 13 años. Me he acostumbrado y lo he aceptado como nuestra nueva normalidad. A pesar de todo, las cosas iban bastante bien entre nosotros hasta enero pasado. Fue durante ese tiempo que algo que debería haber sido un ejercicio agradable se convirtió en algo que nos retrasó meses en nuestro proceso de curación. Las heridas del pasado se reabrieron y nos encontramos aún más atrás de lo que habíamos estado. Fue entonces cuando mi hijo llegó a casa y nos dijo durante la cena acerca de un proyecto en el que estaba trabajando su clase de historia de 8º grado. El proyecto consistía en trazar la historia de nuestra familia en América hasta donde fuera posible.
El maestro sugirió que los estudiantes podrían usar informes de compañías de pruebas genéticas, pero no era obligatorio. Él dijo que sus amigos planeaban usarlos y él quería hacer lo mismo. Mi esposo sugirió que deberíamos hacerlo, mencionando que era algo en lo que había estado interesado por un tiempo. Sonreí y estuve de acuerdo con ellos, y terminamos la cena pasando el resto de la noche viendo una película. Mi atención no estaba realmente en la película, ya que mi mente estaba ocupada por algo más, algo que sabía que podría poner en peligro todo lo que habíamos trabajado arduamente para reconstruir hasta ese momento. Aunque estaba bastante segura de que mi esposo era el padre biológico de mi hijo, existía una pequeña posibilidad de que no lo fuera, dada la sincronización de su concepción durante la semana de exalumnos cuando estuve con ambos hombres. Sé lo que probablemente estás pensando, y entiendo tu perspectiva, pero quiero ser honesta. Después de la película, mi hijo fue a su habitación y mi esposo y yo empezamos a prepararnos para acostarnos. En ese momento, le pedí a mi esposo que se sentara conmigo, porque tenía algo importante que contarle. Luego le expliqué exactamente cuándo ocurrió el affair, y mencioné la ligera posibilidad de que nuestro hijo no fuera su hijo biológico. Él enterró su rostro en sus manos y luego me miró con una mirada enojada. No estaba segura de qué haría a continuación. Se levantó, empacó una bolsa, tomó su kit de afeitado y se fue. Le pedí que se quedara y lo discutiéramos, pero simplemente se fue. No quería alarmar a mi hijo sobre lo que estaba sucediendo, así que dejé que mi esposo se fuera sin resistencia. Lo llamé y le envié mensajes de texto, pero no respondió hasta la mañana siguiente. Cuando llamó para decir que iba a volver a casa para hablar, sentí un sentido de alivio y creí que podríamos superar esto, dado todo por lo que habíamos pasado y el progreso que habíamos hecho. Cuando él entró por la puerta, lo agarré y le pedí que me mirara a los ojos. Dudó, pero lo abracé fuertemente, aferrándome a sus brazos y su parte media. Finalmente me miró, algo frustrado. Le dije que él era el único hombre que he amado. Dije que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él, y él lo sabía. Luego le expliqué que estaba 99% segura de que él era el padre biológico de nuestro hijo, y que solo había sacado esto a colación para que estuviera consciente del ligero riesgo. Preguntó si había terminado y luego dijo: ¿por qué no me dijiste esto hace 4 años cuando me enteré de tu affaire? O mejor aún, ¿por qué no me lo dijiste hace 13 años justo después de tener el affaire? O aún mejor, ¿por qué simplemente no te limitaste a no engañarme con tu antiguo novio y ser una esposa decente para mí y una buena madre para tus hijos? Esto me destrozó y lloré, y puede que nunca me perdone, pero estoy dispuesta a aceptarlo, siempre y cuando podamos recuperar el amor y la admiración mutua que una vez tuvimos. Mis sentimientos por él son más fuertes que nunca, pero temo que él haya dejado de amarme. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta, comentar si tienes alguna historia como esta para contar y compartir el video. Nos vemos en el siguiente.